Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Safety Wizard. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre hasta dónde llegar a los análisis de riesgo o en los análisis de riesgo de maquinaria desde mi experiencia. Para esto quiero que nos vayamos a lo básico, lo que es la definición de peligro y riesgo. Bien, peligro es toda aquella situación que tiene el potencial de causar daño a nuestros receptores de riesgo. Y riesgo es todo lo que tiene una probabilidad o que entra en juego con este peligro para causar ese daño a nuestros receptores de riesgo. Teniendo esto claro, hace unos días un cliente me comentaba, oye vida, ¿y cómo puedo evitar que mis operadores pues introduzcan la mano en la máquina cuando no tienen nada que hacer en ese momento? Una respuesta es, digamos, hacer el análisis de riesgo de acuerdo a la ISO 12100. Sin embargo, me decía, oye, pero en la ISO 12100 esta parte donde queda cubierta. Y es cierto. Vayamos ahora a imaginarnos dos perspectivas y dos tipos de análisis, por decirlo de alguna manera. Imaginen ustedes que hoy son el fabricante de la máquina. Como fabricante de la máquina, te colocas frente a ella y entonces empiezas a ver los peligros que tiene esa máquina, que si tiene algún peligro eléctrico, alguna cuchilla expuesta, o si tiene, por ejemplo, algún peligro como rodillos que pudieran llegar a conducirnos a un riesgo. Si soy un fabricante de máquinas, ¿qué haríamos en el punto de hacer mi máquina segura? ¿O desde qué perspectiva haría mi análisis de riesgo? Si aún no están definidas las tareas que van a involucrar al operador, que llámese, esta tarea sí va a provocar una probabilidad de que haya un daño con ese peligro, ahí vamos a tener pues detalles. Entonces, como no están definidas las tareas que hacen los fabricantes de máquinas, pues hacen su análisis de acuerdo a esa identificación únicamente de peligros y buscan, obviamente, cuidar que esos peligros estén de alguna manera administrados. Por eso es que, por ejemplo, algunas máquinas que vienen desde fabricantes, vamos a encontrarlas con guardas en las cuchillas o con guardas en los rodillos o con algunos elementos que me permitan, aislar la energía eléctrica. Entonces, ese tipo de detalles vienen desde el fabricante de la máquina, que ahí, ojo, no está viendo la interacción con nuestro receptor de riesgo, que principalmente es el operador. Ahora vayamos al otro lado. Una perspectiva desde el punto de vista del usuario de la máquina. ¿Qué ocurre con el usuario de la máquina? Cuando nosotros llegamos a hacer un análisis de riesgo de acuerdo a ISO 12100, lo primero que le vamos a pedir es la lista de tareas o su procedimiento de operación, su manual de operación o en algunos casos la instrucción de trabajo que sigue el operador. Entonces, esto es el paso 1. Definimos todas nuestras tareas del operador, de mantenimiento, tareas de limpieza, todo lo que implique una interacción con la máquina. ¿Por qué? Porque nuestra máquina, podemos decir en general, que nuestra máquina tiene varios peligros que desde el fabricante vienen identificados. Pero ahora, esos peligros, ¿cómo se van a convertir en riesgos? Con esa interacción con el operador. ¿Y qué va a ocurrir? Pues esa interacción nos la va a dar más que nada las tareas que ya tenga asignadas con la máquina. Es un punto de vista interesante y muchas personas
en mi experiencia me han dicho, oye, pero es que, pues no, yo quiero que me evalúes la máquina, no quiero que me evalúes las tareas. Sí, pero volvemos a nuestra base, diferencia entre peligro y riesgo. Y la 12.100 lo establece muy bien, y la norma que desde mi punto de vista nos permite establecerlo mejor es la ANSI B11.0, con todo su procedimiento, y desde el momento que solicita que integremos el grupo multidisciplinario para hacer el análisis de riesgos, donde incluye la identificación de peligros y riesgos y después su ponderación, de verdad nos da una amplitud mayor. Entonces, en esa parte, y teniendo ahora en mente, les voy a dar un momentito para reflexionar. ¿Ustedes consideran que si una tarea que no esté asociada, que no esté en mi manual de operación o que no esté en mi instrucción de trabajo, debe de ser analizada? O mejor aún, ¿cómo podríamos incluir en el análisis de riesgo aquellas no interacciones que pudieran llegar a tener las personas? ¿Podemos predecir el futuro como analistas? ¿Qué piensan ustedes? Necesito que lo pongan en sus comentarios, ponle pausa al video, ponle pausa al podcast y reflexiónalo un momento. Unos momentos después. Bien, ahora ya lo reflexionaste. ¿Te imaginas si nosotros tuviéramos que tomar en cuenta todos esos puntos? ¿Cuándo terminaríamos un análisis de riesgo? En primer lugar. Y la otra es, como se lo he expresado a algunos usuarios, entonces tendríamos que eliminar a nuestros receptores y a lo mejor en algunos puntos colocar celdas robóticas en donde nadie tuviera que tener acceso. Y dejamos de pensar en el traje hecho a la medida que es el análisis de riesgo y los estudios de seguridad funcional para maquinaria. Ojo, si alguien hoy en día te está diciendo a ti, mira, mi análisis de riesgo es un checklist, y que puede estar tomado de la normativa, de algunos de los anexos en donde nos dan nuestros listados de peligros y riesgos, pero al final es un checklist en donde ahí el especialista visualizó cómo es la interacción de las personas con el equipo o con la máquina. Tengan mucho cuidado con eso, y si alguien les llega a vender un análisis de riesgo con una checklist, por favor, huyan de ahí. Un análisis de riesgo tiene que estar basado en las interacciones de las personas con la máquina, volviendo a nuestros principios básicos. Si te quieren decir, no, con una checklist lo cubrimos todo, quizás vas a cubrir los puntos parciales con la norma, pero ¿qué va a pasar después? ¿Han escuchado el término que bypassean los sistemas de seguridad? ¿Por qué los bypassean? Porque precisamente no fueron consideradas las tareas que el operador tenía que realizar. Y bueno, también hay otras cosas que desgraciadamente nos juegan en contra, como son, por ejemplo, lo voy a decir así y espero que no se malinterprete, pero en muchas ocasiones los bonos de productividad nos afectan en nuestros sistemas de seguridad, y los operadores buscan inhibir los sistemas de seguridad porque sienten que pierden tiempo en cada fase de su proceso que ellos efectúan. Y entonces ahí eso también lo tenemos que evaluar dentro de un análisis de riesgo. Esa parte pues obviamente no la evalúa muchas veces. Y bueno, regresando al tema de vamos a quitar a nuestro receptor de riesgo y pongamos una celda robótica y quitemos todo. Hay muchos procesos que hoy en día, y aún con toda la tecnología que tenemos, siguen requiriendo de el ser humano. Hay procesos que podríamos incluso considerar que aún son artesanales, aunque estemos hablando de la industria. Y por supuesto, lo valioso que es
la mano de obra y en muchas ocasiones se necesita el feeling de las personas para ejecutar un proceso. Entonces, obviamente no es la mejor solución. Y por supuesto, hablar de tener en todos lados celdas robóticas, pues quienes tienen celdas robóticas que realmente las necesitan, sabrán lo costoso que es mantener este tipo de sistemas. Y las tienen ahí por razones de que a lo mejor necesitas cargar mucho peso que un humano no puede manejar, o estás dentro de a lo mejor una cabina de pintura y tienes otros riesgos y los quieres administrar cerrando toda la cabina y teniendo un robot para manejarlos. Entonces, hay que revisar muy bien las necesidades del proceso y determinar qué nosotros necesitamos y qué es lo mejor para nuestro receptor de riesgo. Así que, bueno, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones de nuestro podcast de hoy y de este episodio y lo que principalmente quiero que hoy te lleves. Nosotros como analistas de riesgo no podemos idear o pensar en que las personas que interactúan con la máquina pueden llegar a tener pues hasta ideas suicidas, porque imagínate el tamaño de la protección que nosotros tendríamos que poner para evitar que las personas coloquen sus manos dentro de la máquina. ¿Qué sí tenemos que hacer? Uno, revisar las interacciones de todas las personas, operador, mantenimiento, personal de limpieza, e incluso algunos lugares también hay que revisar las interacciones de calidad o de proceso con la máquina para que entonces podamos definir juntos cuál es la mejor solución de seguridad que no les va a afectar a la producción, y al no afectar a la producción no tendría por qué afectar a los bonos de productividad. Esa es la lección que hoy principalmente quiero que te lleves. La segunda, mientras estás escuchando esto, es que si alguien te dice que un checklist para hacer el análisis de riesgo es tu mejor solución, realmente no lo es. A menos que quizás podría aplicar para algún fabricante de máquinas que no tenga definidas las tareas. Pero ojo, cuando el fabricante te la entregue a ti, usuario, es importante que revises cuáles van a ser las interacciones con la máquina y, de acuerdo a tu sistema de administración de riesgo, ver si necesitas agregar funciones de seguridad adicionales. Y eso te lo va a decir el análisis de riesgo. Entonces, con estas dos lecciones nos quedamos hoy. Espero que este podcast o este episodio haya sido de tu agrado. Te invitamos a que nos dejes los comentarios sobre este episodio. Si nos estás viendo en YouTube, puedes poner los comentarios con libertad. Si nos estás viendo en Spotify, también pueden ver, si nos estás escuchando, perdón, en Spotify también nos puedes dejar tus comentarios o bien enviárnoslo a nuestro correo de contacto @inconsef.com.mx. Por favor, no olvides de seguirnos en todas nuestras redes. Habrá por ahí algunos videos cortos en donde te estaremos platicando un poco más de nuestro contenido, de lo que hacemos, y obviamente pues la idea es que aquí aprendamos todos juntos. Gracias.